andar por fe. Les he dicho en otras ocasiones, es nuestra fe puesta a prueba. Y lo tenemos como ejemplo en personajes bíblicos que ya hemos visto, ¿verdad? Vimos la primera clase fue Noé, la semana pasada fue, ¿quién fue? Josué. Ya lo tienen ahí, ya lo están viendo. Hoy, el día de hoy va a ser Rahab. ¿Qué sabemos de Rahab, mis hermanos? ¿Qué sabemos de Rahab? ¿Quién fue Rahab? ¿Por qué aparece en las Escrituras? Porque ella fue la que se escondió cuando fueron a examinar la tierra, ella los escondió en su casa. Ella recibió a los espías enviados, ¿verdad? ¿Qué más sabemos de ella? Que tenía fe. Una mujer de fe. Que era una prostituta. Tenía un oficio, ¿verdad? Que, bueno, conocemos como la mayor parte de la gente. ¿Qué más sabemos de Rahab? Hay muchas cosas. Se casó con uno, no recuerdo el nombre, pero cuando Ahorita lo vamos a ver. Se casó con un hebreo, con un hijo del pueblo de Dios, ¿verdad? ¿Qué más sabemos de ella? ella le dijo que cuando ella sabía que el Señor le había entregado esa tierra y le pidió que, o sea, que cuando ellos tomaran la tierra, que la sacaran a ella. Muy bien. Y ellos le dijeron que pusieron Una señal. una señal de la ventana Claro. para cuando sobrevivieran a ella. Ok. Hay tantas cosas que cuando escuchamos el nombre de Rahab, lo primero que viene a nuestra mente fue su juicio. Y por causa de esto, empezamos a hacer juicios de una persona. Y lamentablemente, aunque las cosas no son diferentes, lamentablemente con esa idea nos quedamos. Pero la palabra de hoy, en el estudio del día de hoy, nos viene a hablar mucho de esta mujer, mucho de la cual tenemos que aprender nosotros. No solamente por su oficio, sino que por lo que ella hizo, lo que ella abrazó el Evangelio, ¿verdad? Y eso es lo maravilloso, que nosotros, todos y cada uno de nosotros, tenemos que aprender. Rahab, una fe que no retrocede por temor. Dice el punto principal de nuestra clase, dice, la fe actúa cuando otros están paralizados por el miedo. Miedo. Pregunta, ¿qué sucedió la última vez que sentiste tanto miedo que no pudiste actuar bien? ¿Han sentido un miedo fuerte, decimos, que les ha dejado, como decir, paralizados alguna vez? ¿Alguna causa por la cual usted quedó? Ay, sí, es fuerte esto. En su diario vivir, hay muchas cosas en que vivimos todo el mundo que nos dejan una lección, muchas veces una lección por realmente aprender. La aplicación para la vida. ¿Alguien quiere leer? Mi hija de 13 años ama las montañas rusas, mientras más grandes mejor, pero yo no. Lo que siempre me pasa es muy imprevisible. No quiero subirme. A mí me convence, me acepto subirme, pero cuando estoy en la cima del juego me arrepiento de haber subido. Siempre es igual. El problema es que una vez que estoy bien arriba, el miedo me congela. Las alturas me aturden, el pánico me invade. De más está decir que luego de sobrevivir mi tortura, prometo que nunca volver a hacerlo. En esta sección veremos que en la vida del creyente también pueden existir miedos, pero no tenemos que dejarnos controlar por eso. Cuando el miedo nos invade, la fe en Dios y en su poder nos libera de nuestra parálisis para que podamos vivir en plenitud y con esperanza. El Evangelio del Rey nos hace libres de todos los temores que nos invaden y nos fortalece para hacer cosas que antes creíamos que eran imposibles. Conoceremos a una mujer a quien Dios usó para que participara en la
gracias, mi hermana. Hay un salmo muy precioso que está en las Escrituras que nos dice: desde la angustia invoqué a Jehová y me respondió Jehová, poniéndome en lugar espacioso. Entonces, es importante, hermanos, que en el momento cuando estamos en angustia, clamemos a Dios y no nos olvidemos de Él. Josué, capítulo número 2. Vamos a estar meditando en este capítulo. Es el capítulo número 2, versos del 1 al 4, la primera parte del versículo, y después nos saltamos al versículo 8 hasta el 14, y ahí pasamos al capítulo número 6, y vamos a ver los versículos del 22 al 25. Dice la palabra de esta manera: Josué, hijo de Nun, envió desde Sittim 2 espías secretamente, diciéndoles: andad, reconoced la tierra y a Jericó. Y ellos fueron y entraron en casa de una ramera que se llamaba Rahab, y posaron allí. Y fue dado aviso al rey de Jericó, diciendo: he aquí que hombres de los hijos de Israel han venido aquí en esta noche para espiar la tierra. Entonces el rey de Jericó envió a decir a Rahab: saca a los hombres que han venido aquí y han entrado a tu casa, porque han venido para espiar toda la tierra. Pero la mujer había tomado a los 2 hombres y los había escondido. Ya vimos esta primera parte. Vamos ahora a ver qué nos enseña esta primera sección. ¿Alguien quiere leer el contexto? Preservada, y no solo preservada, sino que sería parte de la genealogía
Ya Dios no veía en ella a una ramera, ahora veía una mujer con una familia buena. Amén. Gracias, mi hermana. Fíjese que dentro de lo que acabamos de leer y lo que mi hermano también acabó de leer, podemos mirar algo general, algo así rápido, pues, de lo que nosotros tenemos que recordar. Les hice la pregunta al principio: ¿qué sabemos de Rahab? ¿Por qué aparece Rahab dentro de las Escrituras? Y empieza el relato con respecto a una promesa que Dios había hecho al pueblo de Israel, que era ir a la tierra prometida, en la que se dice que la explicación, que donde esa tierra fluía leche y miel. Era lo único que sabían los israelitas, ¿verdad? Que era la tierra que era para ellos y que era una tierra fértil, próspera, ¿verdad? Y ellos, el anhelo del pueblo de Israel era llegar hasta este lugar, pero tenían que pasar por algunos pueblos a los cuales tenían ellos que conquistar para poder tomar esa promesa, hacer uso de esa promesa que Dios les había hecho. Pero para todo esto, acuérdense que hemos visto que en las dos clases anteriores que siempre Dios era el que les hizo saber al pueblo de Israel que aunque Dios daba las órdenes, ellos no tenían que actuar por su propia cuenta, ellos tenían que esperar la voluntad de Dios y las formas que Dios les iba a dar para poder llevarse a cabo algunos aspectos. Por ejemplo, en el caso de Noé, ¿cuál fue la orden, mis hermanos, para Noé? Construir un arca. Construir un arca y anunciar lo que se venía en el futuro. Ya sabemos la historia. En el caso de Josué, ¿cuál fue la orden para Josué? Levantarse y dirigir al pueblo de Israel a falta de Moisés. Cuando ya Moisés ya no estaba, ahora el nuevo líder iba a ser Josué. Y la palabra siempre fue: esfuérzate y sé valiente. ¿Y por qué se le decía eso? Y lo vimos la semana pasada ya, porque no solamente iba a enfrentar Josué pueblos a los cuales se había que conquistar, sino que también tenía que enfrentar a su mismo pueblo que no creía en él. Que el pueblo estaba tan acostumbrado al liderazgo de Moisés que les fue un poquito difícil aceptar un nuevo líder, que fue Josué, ¿verdad? Un nuevo líder joven, no sé si sin experiencia en las guerras, lo vimos la semana pasada, pero que al final de cuentas quedó bien asentado de que no eran ellos los que planeaban o conquistaban tierras o lugares o pueblos, sino que era Dios el que conquistaba todas esas cosas, y que de acuerdo a los planes como Dios se los hacía saber al pueblo a través de Josué, ellos podían conquistar los pueblos. En este caso, con Rahab. Aquí podemos mirar una cosa importante, que el pueblo, decía yo hace un momento, tenían que llegar a una tierra que se les había prometido, pero tenían que conquistar este pueblo, pero el primero que era Jericó. Jericó, como ya hemos dicho en ocasiones anteriores, se ofanaba de tener una ciudad grande y amurallada, bien fortificada, una ciudad que estaba muy bien preparada militarmente, y que ellos sentían que era imposible que el pueblo de Israel, por muy numeroso que fuera, pudieran llegar hasta ellos y derrotarlos. El rey de Jericó estaba tan confiado de que decía: no, ¿cómo va a ser posible? Bueno, que el rey y su pueblo no contaban es que no eran los israelitas los que iban a conquistar la tierra, sino que iba a ser Dios, porque Dios fue el que ordenó la conquista y también dio las formas de poder conquistar esa tierra. ¿Cómo iba a ser derribados unos muros tan grandes, tan altos y tan bien fortificados, si no va a ser por la mano de Dios? Imposible para el hombre poder derribar unos muros que tendrían que ser derribados para poder conquistar una tierra. Imposible. Y todo eso tendría que ser solamente por la dirección de nuestro Dios. Entonces, ¿qué hizo el pueblo? Pues primeramente esperar los planes de Dios y las formas que Dios iba a establecer. ¿Y cuáles fueron las primeras formas que Dios dio? Envió a los espías. Lo primero, envía
2 personas, 2 espías a este lugar, estudien el lugar, conózcanlo, formen una idea de cómo se manejan ellos, cuánta gente hay, cómo piensan, todo lo referente a ese pueblo, para traerlo al pueblo de Israel y en base a la información formar un plan de ataque, por decirlo así. ¿Ustedes creen que Dios no lo sabía? Dios lo sabía, pero primero tenía que ver que el pueblo obedecía, enviando primeramente a 2 espías a traer la información. Ahora ya lo tienen en manos el pueblo de Israel. Ahora, ¿qué había que hacer? Pues esperar la dirección de Dios, ¿verdad? Volvamos al tiempo en que están los espías en ese lugar y nos dice la palabra de Dios que fueron descubiertos. ¿Y a dónde fueron a llegar estos hombres? Pues a la casa de esta mujer que se llamaba Rahab. Ya sabemos el oficio. Ahora, ¿por qué ahí? ¿Por qué llegaron estos espías a este lugar? Porque era un lugar en donde pues, era muy concurrido por muchas personas de acuerdo al oficio, ¿me entienden? Entonces, que llegaran estos 2 hombres, como me supongo que no solamente estos 2 espías llegaron, sino que también gente que venía al pueblo como mercaderes y personas de negocio, tal vez llegaban también a este lugar. Entonces, yo pienso que los espías iban a pasar por desapercibidos. Alguien más que visitaban ese lugar. Por eso es que estos espías llegaron al lugar donde se encontraba esta mujer. Ahora bien, al conocer todos esos detalles, sabemos por la historia de que pues, fueron descubiertos, ¿verdad? Y aquí empiezan los 2 detalles. Primero, los hombres descubiertos ya sabemos que iban a ser, si iban a ser entregados, pudieran ser entregados delante del rey, pues iban a ser maltratados, iban a ser castigados y cosas por el estilo. Pero aquí lo importante no eran los espías, aquí lo importante, estamos hablando de Rahab. ¿Qué iba a hacer, mis hermanos? Iba a tener que tomar decisión. O entregarlos, como dice la explicación, o entregarlos, o realmente ayudarlos a que ellos pudieran escapar. Ahora, ¿qué fue lo que tomó por decisión esta mujer? Lo sabemos, que los ayudó a poder escapar. Pero ¿por qué tomó esa decisión? Sí, porque y podemos mirar la fe tan grande de esta señora. Mira, porque lo acabo de explicar usted, era una ciudad muy rayada, de cómo se iban a meter, cómo iban a entrar allí, si estaba bien fortificada toda la ciudad alrededor. Ella tenía fe en que Dios iba a hacerlos entrar ¿verdad? Nomás era Dios. Pero como ella ya había escuchado que habían levantado las aguas en el mar, el Dios, ella sabía toda esa historia. Por eso es que tenía fe de que si iban a conquistar esa ciudad, la iban a conquistar. No por la fuerza de ellos, sino porque Dios tenía el poder para hacerlo. Porque ella tenía fe. Ella tenía el conocimiento ya. Normal, no solo ella. Todo el Todo pueblo, la ciudad, que sabía de lo que era capaz el pueblo judío. Y ya habían derrotado dos reyes allá más atrás, antes de eso. Entonces, sí, ella sabía que iban a entrar a la ciudad. Exactamente. Jericó entero sabía de las conquistas del pueblo de Israel y sabían que ellos eran los siguientes pueblos el siguiente pueblo a conquistar. Pero sabía por qué. Porque tenía fe y confianza en que Dios tenía poder para entrar. La noticia del pueblo de Israel conquistando pueblos anteriormente llegó hasta ellos y ellos tuvieron temor. Sabían de los pormenores. Entonces, cuando Rahab tiene en su poder a estos 2 hombres, se presentan estas 2 decisiones, decisiones que tomar. O los entrego por miedo y por lo que sé que estos hombres hacen, o realmente los ayudo para que se vayan. Sabemos que los ayudó para irse. Pero, ¿qué fue lo que la hizo tomar esa decisión? Lo que ya sabía, pues sabemos que por fe. Pero ¿por qué tomó esa decisión? Sabemos que es por fe, pero ¿por qué la tomó? Confió.
No fue confiar, güey. Pero Ella el Señor la había escondido. Dentro del temor, dentro de todas las cosas que se sabían, Para poder tomar una decisión. tomar una decisión necesita valentía, mucha fe y ser valiente. ahí quiero llegar. Ese es el punto que quiero que meditemos. Que en los momentos críticos de nuestra vida tenemos que tomar un poquito de tiempo para preguntarle a Dios qué decisión debemos de tomar. Porque realmente puede haber muchas alternativas, como ella tenía esas dos. Puede haber muchas alternativas en nuestro diario vivir. Cuando estamos pasando por un momento crítico, ¿le creemos a la sociedad o las situaciones que estamos viviendo o le creemos a Dios en sus promesas? Nosotros tenemos la bendición de que tenemos la palabra de Dios y nos dan muchas promesas. En el caso de Rahab, lo único que tenía eran las historias que se habían escuchado del pueblo de Israel y también lo que los mismos espías estaban con ella les habían platicado. Venemos porque vamos a esta tierra no va a quedar en el día, va a ser destruida. Y entonces ella, teniendo toda esta información, ¿qué es lo que hace? Se arriesga, toma la decisión por fe de ayudarlos a que se escapen. Solamente pidió algo, que le ayudaran a ella. Que ese mismo favor que estaba haciendo también pudiera ser recibido, ¿verdad? Pero entonces ella, al tomar ese tipo de decisión, es un momento crítico en nuestra vida que a veces nosotros vivimos. ¿Qué decisiones tenemos que tomar? En nuestro diario vivir como hombres, cristianos y no cristianos, se toman decisiones todo el tiempo. Gracias a Dios que nosotros hemos conocido a un Dios grande, fuerte, poderoso, ¿verdad? Y que nos ha dado las armas para poder sentirnos seguros, un lugar seguro para que nosotros podamos confiar en Él, que es a través del Señor Jesucristo, ¿verdad? Nosotros entonces tenemos que aprender a que, porque muy imposible que parezcan las cosas, confiando en el Señor nos va a dar bendiciones y grandes, ¿verdad? Entonces, aquí se pone en juego nuestra fe, creer en nuestro Dios, en los momentos más críticos, más cruciales de nuestra vida. Por eso la pregunta que nos hace nuestra clase, la primera, ¿cuál ha sido una de las cosas más riesgosas que has hecho por fe? ¿Qué usted ha hecho? Usted dijo que cuando uno tiene miedo se Nos paralizamos. Sí. Sin embargo, a veces la fe nos hace actuar no a que nos pongamos a hablar en ese momento porque suceden las cosas muy rápido, pero yo recuerdo en una ocasión cuando en México que llevaban nuestra ropa llena de cosas, se nos acercaron y nos dijeron que les chocamos 4 individuos en un carro y a fuerza nos querían quitar la ropa. Entonces nos decía que nos bajáramos y mi esposo dijo que nos iba a bajar, pero en ese momento yo tenía muchísimo miedo, sin embargo, y me sé de memoria el versículo de Jeremías 33, que clama a mí y yo responderé, te enseñaré grandes cosas. No se me vino a ese versículo, simplemente se me vino algo que le dije, Señor, sácanos de aquí, porque nos estaban haciendo así, los otros que estaban en el carro. Y yo dije, bueno, lo que tú tengas para nosotros, Señor, sácanos de aquí. Eso fue todo lo que dije. Mi esposo dijo, llama al 911, llamé al 911, y de repente ya. Sí, de repente, luego nos contestaron. Y ellos escucharon, porque lo íbamos escuchando música en una bocinita, Sí. y la bocinita iba en el teléfono, Sí, claro. entonces nos contestaron y la bocinita estaba hablando. Nos pegaron y Escucharon lo que estaban Bueno, ustedes. se hicieron para un lado Sí. y un trailer se hizo a un lado y y otro. se quedaron ellos Pero y nosotros. pero fue tiempo
45 minutos. La guerra estaba fea. Y el tiempo que se pasaron Bueno, ahí. mira que Dios, cuando nosotros tenemos la fe y la confianza en Dios, no solo nos salva de las cosas y el peligro en el cual estamos, sino tenemos la fe y confianza de que Dios nos dio la promesa de que todo aquel que confesara con su boca que el Señor será salvo. Somos salvos no solamente de la situación en la que vivimos, sino también somos salvos por su gracia. Porque Él nos dice, ¿verdad? Él nos promete, y lo que Dios promete, lo cumple. Amén. Entonces nosotros sí estamos muy conscientes de que hacerse de cuerpo, como dice Pablo, Sí. presentes con el Señor. Cualquier Veamos cosa por que eso. hubiera pasado en ese momento, sabíamos que ya sé que íbamos a estar en su presencia o no. Hay un canto muy bonito que se llama, que dice, todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso en la fe. Y ese es un campo precioso, de veras que todas las promesas que Dios nos da en su santa palabra, sabemos que las va a cumplir. Así como Rahab, ¿verdad? Ella sabía. Ella tenía que, si Dios le había prometido al pueblo que iba a matar, estaría. Que no es la cantidad de fe, hermanos. No es la cantidad de fe. El Señor Jesucristo dijo si tuviera fe como qué. Como un gran. Un granito de mostaza, la semillita más chiquita, diréis a estos montes. O sea, es en quién tenemos la fe. Amén. Pablo nos dice en su palabra, dice, sobre todo tomad el escudo de la fe, ¿verdad? Con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Entonces, nos queda la única esperanza que, como en las referencias del escudo del soldado, ¿verdad? Es el escudo de la fe. Una de las cosas que aprendemos también con respecto a Rahab es que ella no solamente creyó y por creer fue salva, ¿verdad? Sino que también a través de los años y en el libro del Evangelio de Mateo, capítulo 1, nos habla este libro de la genealogía del Señor Jesús. Rahab fue tomada en cuenta. Fue borrado todo su pasado, toda su actitud, todo lo que ella vivió. Dios, nomás porque ella creyó en Dios, Dios le borró todo su pasado y la tomó en cuenta. Sabemos que los judíos son muy celosos de su descendencia, pero nosotros somos gentiles, pero que nosotros no tenemos la misma oportunidad que los judíos de ser parte del pueblo de Dios. Aquí tenemos un ejemplo. Rahab fue tomada en cuenta dentro del pueblo de Dios. Y no solamente tomada en cuenta, sino que a través de ella también proviene la genealogía del Señor Jesucristo. Qué maravilla, ¿no? No solamente fue perdonada, sino que fue tomada en cuenta. Y un hombre de Dios que amaba al Señor, Salmón. Y ese hombre o sea, ella agarró ese ejemplo. Y una cosa importante, ella dejó de hacer lo que hacía en el momento que ella confió en el Señor. Exacto. Y una de las cosas que también que quiero que no se nos olvide, mis hermanos, que si Rahab está en la presencia de nuestro Dios, disfrutando de la presencia, nosotros también podemos hacerlo. No tenemos que tener oficio ni ser tan malos para que nosotros no pensemos que Dios no se va a acordar de nosotros. El Señor nos fortalecerá en todo momento, pero si por fe lo aceptamos, realmente podemos vivir una experiencia como esta mujer, que vamos a ser tomados en cuenta en la presencia de nuestro Dios. Amén. Por casualidad no he oído las noticias ¿sabe quién es Ricky Martin? Es un hombre homosexual, pero ya a la quinta por ahí. Hace 2 semanas oí la noticia de que el hombre se arrepintió, entregó su vida al Señor. Amén. Y él dijo, no hay más hombres en mi vida, sino el Señor. Estoy hablando con mi esposa y le digo, esperamos que sea verdad y que sea arrepentido, el Señor lo salva de cualquier cosa, nos salva de cualquier porquería que hagamos. Si venimos arrepentidos y le entregamos su vida. No va a ser show, decir me arrepiento y sigo haciendo lo que estoy haciendo. No, él dice, hasta aquí y
Sigamos adelante, mis hermanos. Josué capítulo 2, versos 8 al 14. Dice la palabra de esta manera: antes que ellos se durmiesen, ella subió al terrado y les dijo: sí, sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros, cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, a los cuales habéis destruido. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y bajo en la tierra. Os ruego pues ahora que me juréis por Jehová que como he hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros con la casa de mi padre, de los cuales me daréis una señal segura, y que salvaréis la vida a mi padre, a mi madre, a mis hermanos y hermanas, y a todo lo que esté suyo, y que libraréis vuestras vidas de la muerte. Ellos le respondieron: nuestra vida responderá por la vuestra, si no desmayaréis ese asunto, no denunciaréis este asunto nuestro. Y cuando Jehová nos haya dado la tierra, nosotros haremos contigo misericordia y verdad. Amén. ¿Alguien quiere leer el contexto, mis hermanos, para hacer comentarios? Rahab tuvo fe en Dios, de eso no hay duda. Palabra resuena en nuestro oído hasta el día de hoy. No hay forma de pensar que ella albergara duda en su corazón. Dios no haría lo que dijo que haría, porque ella había oído lo que Dios había hecho en el pasado. Rahab le aseguró que su fe no era ciega, sino que sabía de las horas que Dios había obrado en Israel. Es evidente que las noticias del poder de Dios viajaban más allá de las fronteras de Israel y llegaban a los pueblos conflictos. No obstante, Rahab no tenía por qué creer esa historia. Ella pudo haber pensado que eran exageraciones, mitos o leyendas. Pudo haber tratado de razonar la historia que escuchaba, simplemente ignorando lo que veía, pero no. La historia de este rey cautivado, la historia de este rey cautivado un corazón helado. Ella no conocía a Dios. Que hiciera esta clase de obra nunca había visto. A un Dios que fuera tan amoroso con los suyos, tan protector. No solo eso, ahora este Dios la estaba llevando a poseer su propia tierra. Ya dejaría de ser nómadas y ahora tendría posesión para mostrar su ciudadanía celestial. Jamás cree en todo esto. Ella tenía fe en este Dios. Pero luego de conocer a estos espías y la sana providencia del Señor, no tuvo duda alguna en confesar que Dios es Dios, el único y verdadero Dios. No pases por alto que ella reconoció que no era la única que había escuchado las nuevas de este rey. Que el versículo 11 afirma que la noticia de la obra poderosa de Dios había llegado a oídos de todos los hombres y que, por tanto, no ha quedado a mí temor alguno por causa de vosotros. El pueblo de Egipto también tuvo la oportunidad de creer, pero no lo dio. Si estaban preocupados por la invasión, y claro, estaban angustiados por lo que pasaría, pero no tenían la fe que Rahab sí. Por eso que Rahab le ruega misericordia, pero ten presente que esto es una instrucción de Rahab. Ella no lo estaba pensando, Dios estaba pensando salvarla. Esto fue por fe que ella creyó lo que había escuchado decir de Dios. Ella también creyó a los espías que Dios declaraba los planes de nación. Y entonces ella decidió creer y poner toda su confianza en Dios. Renunció a sí misma y cayó en los brazos extendidos del amoroso rey. Los espías le aseguraron que así sería. El rey que es rico en misericordia, la soberanía y más de todas las misericordias. Sus faltas eran muchas, pero su gracia era buena. Amén. Gracias, mi hermano. Y nos hace una pregunta, dice: ¿cómo tú recibiste la misericordia de Dios en tu vida? Fíjense que aquí nos enseña algo importante, que ella conocía tantas cosas de lo que se escuchaba del pueblo de Israel, y también les declara a los espías todo lo que se escuchaba en el país, ¿verdad? Todo lo que tanto de Israel como también lo que estaba sucediendo dentro de Jericó.
Pero hay una cosa importante aquí que nos habla la explicación. Razonar. Cuando razonamos mucho una cosa por la cual estamos pasando, mis hermanos, a veces tomamos malas decisiones. Tenemos que conocer, porque mire, ella conocía lo que conocían todos lo del pueblo de Jericó, pero también sabía lo que el pueblo de Israel estaba haciendo. Y en el momento crucial en que ella estaba por ayudar o delatar a los espías, se hubiera puesto a razonar, ¿cómo le haré? ¿Me convendrá delatarlos o me convendrá ayudarlos? Si lo hubiera razonado tanto y tanto, pero se hubiera dejado llevar por el razonamiento y no por la fe, él hubiera sido, bueno, trágico para los espías, pero más trágico para ella, que tuvo la oportunidad de recibir la salvación. Ella en su momento, ella tuvo esa oportunidad en sus manos para poder ayudar a los espías y realmente que Dios tomara en cuenta esa decisión y que la pudiera ayudar. ¿Cuánta gente hoy en día, en nuestros días, se ha presentado esta oportunidad de recibir al Salvador en sus vidas y no lo han querido hacer? Porque lo piensan. ¿Y cuáles son las causas por las cuales a veces no toman una decisión favorable para ellos? La familia, ¿qué pensarán de mí? ¿Cómo no voy a ser hermano? Un sinfín de excusas y cosas que anteponemos delante de Dios. Y esas cosas que aunque nosotros no las digamos a las personas, mis hermanos, Dios las conoce. Porque recuerden que Dios conoce no solamente nuestro pensamiento, sino nuestros corazones. Hoy en día a mucha gente se les ha presentado la oportunidad de aceptar a Jesucristo. ¿Y qué han hecho? Algunos lo han aceptado, gracias a Dios por eso, por esa fe, esa decisión tan valiente que toman, pero también mucha gente lo ha rechazado. Ha rechazado esa oportunidad. Por eso que aquí podemos mirar que una cosa que esta mujer hizo de que aceptó este reto, realmente creyó en Dios, y no por reto, sino que realmente ella estaba convencida del poder del Dios de Israel. Entonces, así debemos hacer nosotros, en todo tiempo. Aunque nosotros que ya conocemos al Señor, debemos de reafirmar nuestra fe en el Señor día con día. Y cuanto más a las personas que no conocen a nuestro Dios. Ayudarles a que realmente conozcan realmente quién es el Dios de Israel, el Dios poderoso, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el Dios en que nos hemos creído. Porque mucha gente conoce que existe un Dios, que existe su Hijo Jesús y que existe también el Espíritu Santo morando entre la humanidad. Lo conocen todo. Pero aquí no se trata de lo que tanto conoces, de lo que tanto ignoras o no sabes, sino que de lo que se trata aquí es qué tanta valor tienes de tomar ese reto, de tomarlo para tu vida. Y esto fue lo que hizo que esta mujer tomara muy en cuenta a Dios y Dios la recompensó. Y así el Señor nos ha recompensado. Por eso la pregunta: ¿cómo tú recibiste la misericordia de Dios en tu vida? ¿Recuerdan ustedes, mis hermanos, en el Evangelio de Mateo? Pablo y Silas, Hechos de los Apóstoles. Pablo y Silas, cuando predicaban de la palabra de Dios y expulsaron un demonio de una mujer adivina y cosas por el estilo, y que por esa causa ellos fueron apresados y llevados presos. Y como Pablo y Silas oraban a Dios presos y cantaban himnos de alabanzas a nuestro Dios, y dice la palabra del Señor que vino un estruendo grande y muchas celdas se abrieron y muchas cadenas se rompieron y muchos de los reos podían escapar. Y uno de los motivos, una de las cosas que pasaba con los carceleros en ese entonces y que se escapaba un reo, pues ese guardia era digno de muerte por no cuidar bien lo que se le había dejado
de custodio. ¿Y qué pasó en esa ocasión? ¿Alguien lo recuerda? A ver, no le escuché. Dice la palabra que el carcelero sacó su espada y se iba a matar, ¿verdad? ¿Y qué fue lo que le dijo Pablo? No te hagas daño. No te hagas daño. ¿Y qué más? Estamos aquí, no te preocupes. No debemos escapar. Pero ¿qué fue lo más importante? Que quiero que lleguemos a este lugar. Sáquenlo, hermanos. Ahí está en el libro de Hechos, capítulo 16. Sáquenlo para que vean el contexto de todo esto. Bueno, lo que sigue con respecto a esto. Hechos, capítulo 16. ¿Cómo es Dios tan maravilloso, verdad? Y que a través de una promesa que hizo Pablo a este carcelero. ¿Hechos qué, hermano? 16. Allá por versículos 30, 31 por ahí. Mas Pablo clamó de gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Ajá. Entonces, viendo luz, se precipitó adentro y temblando se encontró a los pies de Pablo y de Silas. Sacándolos, le dijo: señores, ¿qué debo hacer para cesar? Y él dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Amén. Una promesa muy grande que el Señor hace a la gente que realmente cree en el Señor. Y lo cumplió Dios. Fíjense. Pablo, un emisario de nuestro Dios. Los espías eran emisarios de parte de Dios y llevaron las esperanzas para Rahab. Pablo llevó esperanza para este carcelero. ¿Usted para quién ha sido esperanza? ¿Para cuántos hemos sido esperanza? Al compartir de las buenas nuevas del Señor en nuestras vidas. Recuerde que a eso hemos sido llamados, de compartir las glorias de nuestro Dios, de realmente que el Señor sea el centro de nuestra vida y que otras personas realmente vengan a los pies de Cristo también. Y como dijimos la semana pasada, no va a ser fácil, pero que haya el gozo en su corazón, mis hermanos, que estamos sirviendo a un Rey grande y poderoso, que el Señor orará en los corazones de las personas, como lo hizo con Rahab, con estos hombres, porque mencioné un caso, ¿verdad? Hay muchos otros casos, pero como le hacía la pregunta: ¿cuándo recibiste tú la misericordia de Dios en tu vida? ¿Cómo recibiste tú la misericordia de Dios en tu vida? ¿Cómo la recibió usted? Cuando alguien le habló a usted, cuando alguien le compartió el Evangelio, cuando alguien en su momento más crucial de su propia vida, alguien vino y le compartió de Cristo, de lo que el Señor hizo por usted, hizo por mí. Ahí es el momento más grande y más crucial de nuestra vida, porque fue el momento en que nosotros tomamos una decisión y realmente el Señor cambió completamente nuestro diario vivir. Y el resultado es que aquí estamos. Por desgracia, nosotros los seres humanos esperamos hasta que estamos metidos en un problemón. Es que a veces buscamos al Señor, porque yo recuerdo que yo me crié en el Evangelio, yo nunca creí en Iglesia Católica, pero nunca busqué al Señor. Entonces, cuando yo estaba metiendo problemas en mi hogar, estaba por perder a mi esposa, por perder a mis hijas, vino un señor donde yo trabajaba. Oye, ¿cómo amor el Señor? Ese señor era el jefe, el supervisor general, pero se enfermó y le hicieron una operación de corazón abierto. Y lo mandaron al departamento donde estaba yo para que yo le enseñara trabajo mío, porque no es un trabajo físico, no era pesado. Entonces, él fue el que se llama John Benedetto, José Benedetto. Me dice: ¿quieres salvar a tu esposa? Claro, yo. ¿Quieres salvar a tus hijos? Claro. ¿Y tu hogar? Claro que sí. Dale tu corazón al Señor y después me hablas. Y me habló. Y yo todavía, un día viene, como 2 semanas después, me dice: ¿quieres ir a la iglesia conmigo? Digo: está bien, yo. Pero oiga cómo estuvo uno. Él vivía a 1 hora y media en Elizabeth, New Jersey, y vivía en
para allá era en Manhattan. Sí. Entonces dije yo, en mi mente dije yo, este señor no va a ir de hora y media de camino a la iglesia, al Bronx, para ir a la iglesia. Entonces era mi mentalidad. Y dije, no va a ir. Pero esta mañana me dice, ¿por qué va? A las 9 de la mañana, el domingo estaba ahí, tocando, y me llevó por primera vez a la iglesia. Pero yo estoy viendo octubre, noviembre, diciembre. Yo no quería convertirme, aunque las pedradas que tiraban de arriba me caían a mí, pero yo no quería, yo quería seguir bailando porque venía Navidad. Sí. Y año nuevo. Hasta un 7 de enero de 1991 salí de mi casa con esa decisión de decir, hoy no recibo al Señor. Después que pasaron los 10. Exacto. Exacto. Pero mire, por eso es que cuando yo enseño, no le entreguen su vida al Señor por emoción, ni por circunstancias. Hágalo porque usted tomó esa decisión de seguir al Señor con fe. Y lo hice y lo traté de hoy. Amén, gracias a Dios. Nos dice la explicación que Rahab creyó y creyó en lo que los espías y lo que el mismo pueblo estaba comentando entre ellos. Y el Evangelio de Marcos nos dice que Jesús le dijo una palabra, dice, si puedes creer al que cree, todo le es posible. Qué maravilloso, ¿verdad? Y miren, lo que me había dicho el Señor, yo Sí. salvé mi casa, salvé mi esposa, salvé mis hijas. O sea, salvarla en el sentido de que no se desparramó, no nos dejamos, porque ya me había dejado por dos veces, iba para la tercera. Ah, qué bonito. Ya me había ido, se había ido con el muchacho y me había dejado solo ahí, por pícaro. Por pícaro. Pero O sea que le pasó lo que el carcelero. Sí, exacto. Ok. Pero gracias a Dios, bueno, que el Señor lo renovó. Sí, Yo eso no lo con mi hijo, con tu esposa, con todo. Gracias a Dios. Bueno, ¿qué aprendemos de esto, mis hermanos? Creer en el Señor. Creer en todo tiempo. Aún creyendo, ya que ya hemos conocido la salvación y hemos disfrutado de ella, hermano, seguir abrazándola en nuestra vida. Seguir que el Señor sigue obrando todavía, perfeccionando nuestra vida en Él. Y eso es algo maravilloso. Vayamos a Josué capítulo 6, en versículos del 22 al 25. La palabra del Señor dice de esta manera: Mas Josué dijo a los dos hombres que habían reconocido la tierra: Entrad en casa de la mujer ramera y haced salir de allí a la mujer y a todo lo que fuese suyo, como lo jurasteis. Y los espías entraron y sacaron a Rahab, a su padre, a su madre, a sus hermanos y todo lo que era suyo. Y también sacaron a toda su parentela y los pusieron fuera del campamento, del campamento de Israel. Y consumieron con fuego la ciudad y todo lo que en ella había, y todo lo que en ella había. Solamente pusieron en el tesoro de la casa de Jehová la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro. Mas Josué salvó la vida de Rahab, la ramera, y a la casa de su padre y a todo lo que ella tenía. Y habitó ella entre los israelitas hasta hoy, por cuanto escondió a los mensajeros que Josué había enviado a reconocer Jericó. ¿Alguien quiere leer el contexto, mis hermanos? Dios salvó a Rahab, no fue Josué ni mucho menos los mensajeros que fueron por ella y por su familia. Ella había puesto su fe en Dios y ahora Dios haría lo que solo le correspondía a él. De todos los ciudadanos que vivían en Jericó, Josué solo envió por ella. Dios no olvidó, no retrasó su promesa, sino que llegaron por ella y tal como se había prometido. Dios es fiel. Todo lo que promete, nunca desprecia su palabra, porque Dios nunca cambia, y es exactamente lo que vemos en este contexto, en este texto. Cuando Josué envió por ella, Dios la estaba rescatando. Tristemente, los mensajeros solo regresaron por una persona. Todos los demás quisieron resistirse y también habían escuchado de un Dios tan poderoso que podía dividir el mar rojo en dos. Pero
lo ganó todo. Perdió su modo de vida, pero ganó, era la última de las ciudadanas de Jericó, pecadora, abusada y usada, pero en realidad fue la primera ciudadana en ser rescatada, la primera en encontrar la vida eterna. Si lo vemos de ese ángulo, ella perdió nada. Ese día lo ganó todo. Su fe le dio una nueva ciudad, un nuevo hogar y, lo mejor de todo, una nueva identidad. Pasó de ser la ramera de la ciudad a ser la hija del Rey de Reyes. De vivir a la orilla de la ciudad por vergüenza, por pecado y por necesidad, a vivir desde el reino de Dios en la tierra. Pasó de valer nada a ser una de las mujeres que el Nuevo Testamento menciona en la genealogía de Jesús. La ciudad entera fue destruida, pero Rahab fue salvada. Es cierto que la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna. Romanos 6:23. Amén. Gracias, mi hermana. Bueno, aquí podemos mirar las consecuencias por desobedecer a Dios, ¿verdad? ¿Qué pasó con el pueblo de Jericó? Fue destruido y todo fue pasado por fuego. Nada más fue Rahab y su familia, como lo habían prometido los espías, que iban a ser rescatados, ¿verdad? Para que no sufrieran lo que el pueblo entero estaba por pasar. Ahora, el pueblo también tuvo su oportunidad. Todos tuvieron la oportunidad, a diferencia de Rahab, que tomó la decisión. Pero también ellos pudieron haber tomado esa decisión, porque la oportunidad era para todo el mundo, no nada más era para Rahab. Me supongo que cuando los espías llegaron a Jericó, pues todo el mundo vivía su diario vivir, su forma y estilo de vida que tenían en esa ciudad. Pero después que empezaron a llegar noticias del pueblo de Israel que venía y todo lo que venía conquistando, no se arrepintieron. Ahí tuvieron ellos la oportunidad de poder hacer una decisión. Independientemente si hubiera habido espías en la ciudad o no, ellos tuvieron la oportunidad de poder hacer una decisión en su vida. ¿No la hicieron? Bueno, fue su decisión. Y pagaron las consecuencias. Y eso es lo triste, mis hermanos, que se pagan las consecuencias a lo último del día, como diríamos comúnmente. Con el paso del tiempo, las cosas van a suceder. Pensamos que a Dios lo podemos engañar y Dios no lo podemos engañar. Él tiene muy bien catalogados quiénes somos nosotros, nuestros pensamientos, nuestras acciones, nuestras formas de actuar, todo lo tiene el Señor presente delante de Él. Y entonces, realmente el pueblo no se arrepintió, sufrieron las consecuencias. A diferencia de Rahab, una vez más volvemos con ella. El juicio cuando cayó sobre Jericó, ella realmente también, dice aquí la explicación, que ella perdió todo también. Perdió la ciudad, perdió su hogar, perdió su ciudadanía. En apariencia, porque realmente físicamente eso lo perdió. Pero espiritualmente ganó mucho más, porque ganó identidad, ganó ciudadanía, ganó también un lugar dentro del pueblo de Israel, dentro del pueblo escogido de Dios. Y eso es lo más importante que nosotros tenemos que buscar, ser parte del pueblo de Dios, ¿verdad? Tal vez no de esta nación, si es posible. Bueno, es vivir de acuerdo a lo que esta nación nos pueda pedir, ¿verdad? Pero en paz con Dios principalmente, que es lo que más nos más nos debemos de enfocar, buscando a Dios y todas las cosas que el Señor nos da. El Señor nos permite que nosotros podamos vivir a su lado, disfrutemos de todas las bendiciones como lo hizo esta mujer. ¿Qué fue lo que ella ganó? Pues ser parte, como decía yo hace un momento, en que ella
formó parte de la genealogía del Señor Jesucristo. Mateo capítulo 1, el verso 5 dice, Salmón engendró de Rahab a Boz. Y sucesivamente desde el capítulo número 1, versos desde el 1 hasta como hasta como el día, hasta el 16. Si usted lee todos los versículos del 1 al 16, usted podrá ver que Rahab aparece como parte del pueblo de Dios. Vos era el abuelo de David. Sí. Y ahí hay mucho más genealogía. Se dice que hubo 3 partes de 14 genealogías, cada uno de ellos, 14, pero dentro de ella está incluido lo más importante, y de acuerdo a la clase, es que Rahab, después de ser una mujer que estaba catalogada como una mujer que no tenía valor ni nada, ahora viene a ser parte del pueblo de Dios, que es lo más importante de la vida y que a nosotros nos debe de importar. Pablo nos dice, ya para terminar, algo tan precioso y tan que nosotros tenemos que tomar muy en cuenta. Dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Déjeme decirle, si esa señora no hubiera hecho lo que hizo, ¿quién se acordaría de eso? No, pues como todas las ciudades de Jericó. Estuviéramos hablando de ella nosotros acá. No apareciera ahí. Y una cosa que fue establecido cuando el pueblo de Jericó fue destruido, Josué pronunció unas palabras que de ese lugar que fue destruido por fuego y todo, destruido en su totalidad, Josué dijo, si alguien se atreve a edificar algo en este lugar, la maldición va a caer sobre esa persona. Y hasta la fecha, ese lugar está desolado. Interesante. ¿Verdad? Solamente lo que quedó de ese lugar fue esta mujer, que nos viene a dar una lección de fe. Que Dios les bendiga, mis hermanos, y que podamos seguir fortaleciendo nuestra vida en Cristo.